Había una vez, en una sabana cálida y llena de vida, un elefante un poco pequeño llamado Eli. Aunque tenía el cuerpo regordete y patas firmes como todos los elefantes, Eli era diferente. No era el más grande ni el más fuerte del grupo. Su trompa hacía ruidos chistosos cuando trataba de sonar fuerte, y sus orejas siempre caían un poquito hacia los lados, como si estuvieran escuchando un secreto. Pero lo que sí tenía Eli era algo muy especial, un corazón enorme, lleno de sueños y curiosidad. Cada mañana, cuando el sol apenas despertaba y pintaba de oro los árboles de acacia, Eli se levantaba temprano para jugar con las nubes, formar figuras con el polvo o imaginar aventuras. Los demás elefantes lo miraban con ternura, aunque algunos se reían un poco de él. Eli, ¿por qué no te entrenas para empujar árboles como nosotros? Le decía Tronco, el elefante más fuerte de la manada. Porque quiero descubrir algo maravilloso, respondía Eli, con una sonrisa. Una tarde, mientras descansaban bajo un gran árbol de higuera, la anciana abuela tortuga, que había vivido más años que los anillos de los árboles, se acercó lentamente y dijo con voz temblorosa: Eli, hay una vieja leyenda que tal vez te guste. Habla de un sonido mágico, una melodía que solo los animales con corazones puros pueden escuchar. Dicen que quien lo encuentra, trae alegría a toda la sabana. Los ojos de Eli brillaron como dos soles. Yo la encontraré, abuela. Buscaré el sonido mágico, dijo Eli, y así, con su trompa en alto y el corazón latiendo como un tambor alegre, Eli se despidió de su manada y empezó su gran aventura. El primer animal que Eli encontró fue una cebra llamada Sina. Estaba llorando junto a un charco. ¿Por qué lloras?, preguntó Eli, acercándose con cuidado. Mis rayas se han ido, dijo Sina con tristeza. Una tormenta de polvo me cubrió por completo, y cuando me sacudí, mis rayas desaparecieron. Eli pensó por un momento, luego sonrió. Tal vez las rayas estén escondidas, esperando a que tú las encuentres de nuevo. Eli la llevó a un lago brillante, y con su trompa, empezó a salpicar agua limpia sobre Sina. Poco a poco, entre risas y cosquillas, las rayas negras comenzaron a aparecer de nuevo. Mis rayas, gritó Sina, feliz. Nunca se fueron, dijo Eli. Solo necesitabas verte con otros ojos. Sina se unió a la búsqueda del sonido mágico. Quería ayudar a Eli, como él la había ayudado a ella, y continuaron su camino, paso a paso. Pero de repente observó Eli. En lo alto de los árboles, un mono llamado Monoño observaba en silencio. No se reía, ni saltaba. Solo miraba con tristeza. ¿Qué te pasa?, preguntó Eli. Todos los monos se ríen y juegan. Pero yo, no sé cómo hacerlo. Siento que algo dentro de mí está dormido, dijo Monoño. Eli pensó, y entonces hizo algo muy tonto, se puso dos hojas grandes en las orejas, caminó de lado como un cangrejo y se cayó de espaldas en el barro con un gran plop. Monoño lo miró, y soltó una carcajada. Luego otra, y otra más, hasta que no podía parar de reír. Lo hiciste. Reíste, dijo Eli. Sí, respondió Monoño entre risas. Solo necesitaba un amigo que me recordara cómo se hace. Y así, Monoño bajó del árbol y se unió a Eli y Sina. Y continuaron juntos caminando, pero, más adelante, en una colina alta, encontraron a una jirafa escondida bajo una roca. ¿Qué haces ahí abajo?, preguntó Sina. Tengo miedo de las alturas, susurró la jirafa. Me llamo Juma. Y sé que suena raro, porque soy una jirafa. Pero cuando miro hacia abajo, me da vértigo. Eli no se burló. Se sentó junto a ella y le dijo, no es raro tener miedo. Yo también tenía miedo de salir solo de casa. Pero los pasos se dan uno a la vez. Eli tuvo una idea. Le pidió a Juma que caminara con ellos, pero sin mirar hacia abajo. Solo que se enfocara en mirar flores,
mariposas y las nubes que parecían algodones flotando. Juma le hizo caso y obtuvo más confianza en sí misma y así caminó más erguida, más feliz, más libre. No se ha ido el miedo, dijo, pero ahora puedo caminar con él. Dijo Juma, y también se unió a la aventura. Empezaron a caminar y el grupo llegó al río más grande de la sabana. Allí, las montañas devolvían los sonidos como si hablaran. Ellie quiso probar. Hola. Gritó. Hola. Respondió el eco. Sina gritó. Amigos, amigos. Dijo el eco, pero cuando Monoño gritó en felicidad, el eco no respondió. Solo hubo silencio. ¿Por qué no responde? Preguntó Monoño. Tal vez, dijo Ellie, la felicidad no se grita. Se siente, se comparte, la felicidad nace de adentro de uno mismo, se vive. Ellie invitó a todos a cantar, bailar y jugar. El río entonces comenzó a devolver una nueva melodía, suave, armoniosa, hermosa. Era una música distinta, como un susurro del corazón. Todos guardaron silencio. Eso es. Susurró Juma. Creo que lo estamos escuchando, dijo Ellie. El sonido mágico de la sabana. Terminaron de escuchar la música, y luego el grupo decidió volver a la manada de Ellie, para contar lo que habían descubierto. En el camino, ayudaron a un patito atrapado en unas ramas, enseñaron a un pájaro a volar más alto, y contaron cuentos juntos. Cuando llegaron, la manada se sorprendió. Ellie no solo había crecido un poco más, también brillaba por dentro. No encontré una canción secreta, dijo Ellie. Pero encontré algo mejor, amigos, risas, rayas, valor y alegría compartida. La abuela tortuga asintió con una sonrisa. Ese es el verdadero sonido mágico. No se oye con los oídos, se siente en el corazón. Dijo la abuela, y desde entonces, cada tarde, en la sabana se escuchan risas, cantos y pasos suaves. Porque el pequeño elefante soñador aprendió que ser diferente es un regalo y que el mundo se llena de magia cuando compartes lo que eres y que los sueños se hacen realidad. Amiguitos y amiguitas, este cuento tiene mensajes positivos, de enseñanza, sobre la autoestima, la amistad, la empatía y la importancia de ser uno mismo. Nos vemos en la próxima Aventuras Mágicas Infantiles. Y colorín colorado, este cuento acabado.